¿Sí? Tal vez sí, creo que ya hemos visto, ¿no ve? Bueno, haciendo un repaso, esta vía es la vía central donde esa molécula central del metabolismo, que es la acetilcoenzima A, que proviene de la degradación de proteínas aminoácidos, algunos piruvato, algunos directamente acetilcoenzima, entran a oxidarse completamente en este ciclo. Y otros ingresan produciendo alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, fumarato o también oxalacetato. De esa manera, los ácidos grasos se oxidan en esta vía metabólica, que es la vía central del metabolismo, ¿ya? Si recordamos, ya hemos visto la glucólisis que produce piruvato entra a la mitocondria, acetilcoenzima, e ingresan esos dos carbonos a oxidarse. Lo mismo en el caso de los ácidos grasos que hacen beta-oxidación y que va a generar ese producto acetilcoenzima. Entonces, esos dos carbonos, por eso decimos que es la molécula central del metabolismo, porque va a terminar oxidándose en este ciclo. Entonces, si hace oxidación, que está perdiendo esa molécula electrones. ¿Y a quién le dona a coenzimas? A NAD y FAD. ¿Y esto dónde transporta? A la cadena. Estos equivalentes reductores que van a bombear protones en el primer complejo, tercer complejo, cuarto complejo. Y una función importante de la cadena respiratoria es hacer que NAD reducido vuelva como oxidado, para que siga alimentando al ciclo de Krebs. Y además, mediante la lanzadera, si recuerdan, el NAD entrega glicerol 3-fosfato, lanzadera malato, aspartato y se oxida y vuelve a alimentar la glucólisis. Entonces, si no hay cadena, no hay oxígeno, no hay oxidación de las coenzimas, el ciclo de Krebs cuando elevan a H, ¿qué hace? Inhibe. Y la única vía que alimenta produciendo energía es la glucólisis, porque este ciclo acá en esta reacción va a producir NAD, en esta otra NAD, en esta última NAD y en esta otra FAD. Y eso corresponde a 9 ATPs. Y un ATP es a este nivel, fosforilación a nivel de sustrato. En total, ¿cuántos ATPs produce ese ciclo? 10. Si yo considero la glucólisis y es anaerobia, ¿solo cuántos ATPs produce? 2. Porque si hace aerobia, recién son 7, porque son 2 NAD que genera y cada NAD es 2,5. Más 2, 7 ATPs. Entonces, cuando hay anaerobiosis, atragantamientos, en asfixias, problemas pulmonares, todo lo que genera hipoxia va a hacer que haga glucólisis anaerobia. Por ejemplo, anemias, hemoglobinopatías, ya hemos visto, hemoglobinopatía S, anemia ferropénica, todas las anemias, porque es que están bajando el número de glóbulos rojos, porque no hay hemoglobina. Y eso que hace que baje el oxígeno. Un cáncer, una sepsis, todo eso genera hipoxemia y eso produce acidosis metabólica, es decir, fermentación láctica. Termina la glucosa en lactato. ¿Por qué? Porque la reacción de piruvato a NAD está oxidando el NAD para seguir alimentando la vía glucolítica. Bueno, entonces este ciclo, haciendo todo eso que les he dicho, que está oxidando estos dos carbonos de esas moléculas que son carbohidratos, proteínas y lípidos, al oxidarse y degradarse, entran entonces a degradarse completamente. Porque en esta reacción va a liberar CO2, en esta reacción CO2, ¿y cuántos carbonos tiene esta molécula? 2. Entonces, ¿cuántos carbonos están saliendo? 2. Y eso es oxidación. Hay reacciones oxidativas en este punto, en este otro punto, en este y también en este punto. Por eso se están generando esas coenzimas reducidas, ¿ya? Esos equivalentes reductores, si quieren. Y haciendo esto, el ciclo de Krebs, ¿qué está haciendo? Catabolismo, oxidación. Entonces, ¿qué vía es? Catabólica. Pero también hace anabolismo. ¿Por qué? Porque saca acetilcoenzima al citosol, porque esas reacciones de síntesis de ácidos grasos, síntesis de colesterol, ¿dónde se llevan a cabo? En el citosol. Entonces, ¿cómo sale? No tiene un transportador. Sale como citrato, porque resultaba de la unión de estas dos moléculas, ¿no ven? Y citrato va a ir a ¿qué cosa? A desdoblarse por la ATP citratoliasa en acetilcoenzima y oxalacetato. Y acetilcoenzima, ¿qué sintetiza? Ácidos grasos. Estos como glicerol 3-fosfato que viene de la vía glucolítica,
significa que producen lisofosfatidato al incorporar mediante aciltransferasa un ácido graso al glicerol en el primer carbono. O un segundo ácido graso en el segundo carbono se llama ácido fosfatídico, ¿ya? Y recién va a dar lugar al diacilglicerol por una fosfatasa. ¿Qué hace? Libera el fosfato y es diacilglicerol, es un DAC. Incorporamos otro ácido graso por la aciltransferasa que estoy produciendo un triglicérido. Pero para esterificar, ¿qué tengo que sintetizar? Ácidos grasos. Y esos ácidos grasos, ¿de dónde vienen? De esta molécula que se genera, ¿dónde? En la mitocondria, porque la piruvato deshidrogenasa es mitocondrial. Entonces, una manera de que esta molécula salga al citosol y sintetice ácidos grasos. ¿Y para qué ácidos grasos? Para sintetizar. O sea, DAC también une serina, une fosfocolina, une etanolamina, une inositol. ¿Qué estoy produciendo? Fosfolípidos. Ojo, el ácido graso palmítico con la serina, que es un aminoácido, ¿qué va a ir a producir? Esfingosina o esfinganina, un alcohol. Esfinganina más un ácido graso, ceramida. Ceramida más fosfatidilcolina, que es un fosfolípido, esfingomielina. Y si se incorpora un azúcar a la ceramida, glucoceramida, galactoceramida, ¿qué son? Glucolípidos, ¿qué son? Cerebrófilos, y que forman parte de la membrana del sistema nervioso. O también podemos generar sulfátidos, podemos producir globósidos y gangliósidos que también. Entonces, si se fijan, ciclo de Krebs participa en todos esos procesos porque necesito generar esta molécula central de la composición de las moléculas lipídicas. Ahora, ¿quién produce colesterol? Es acetilcoenzima. ¿Y para qué sirve? Para formar parte de la membrana, para sintetizar hormonas esteroideas, testosterona, progesterona, aldosterona, etcétera, ¿no ven? Y colesterol también, cuando se elimina por el hígado, produce sales biliares, muy importantes. ¿Para qué? Para la absorción de grasas a nivel intestinal. ¿Qué vitamina se produce en la piel a partir del colesterol? La vitamina D. Y vemos que los alimentos no aportan mucha vitamina D. Y como no estamos tomando rayos solares, el 60% de la población cochabambina, a pesar de tener tanto sol, yo he hecho estudio, está con deficiencias igual que a nivel mundial, y hay deficiencias en todo lado. ¿Por qué? Porque no nos exponemos al sol para producir nuestra vitamina D, que es muy importante. O sea, si conocieran la cascada y todo, o sea, participa en la respuesta inmunitaria, estimula la liberación de insulina, baja la presión, tiene muchas, y sobre todo es antiinflamatorio, respuesta inmune, nos defiende, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ahí vemos qué importancia tiene, y también a partir de este sustrato, a partir de que se producen aminoácidos, si recordamos cuando hay hiperamonemia que sube el amoníaco. ¿Qué va a hacer mi cuerpo para bajar? Unir, esta molécula une amoníaco. ¿Y qué produce? Glutamato. Y glutamato es un neurotransmisor, es un aminoácido que va por esa situación, aminarse para producirse en glutamina. Entonces, ¿qué baja? Glutamato. No hay glutamato, no hay GABA. Ese paciente que tiene problemas neurológicos. Y además, glutamina es un marcador de esa hiperaponemia, porque glutamina va a aumentar. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué estoy sintetizando haciendo eso? Glutamato, glutamina, y glutamato va a generar prolina, va a generar en ciclo de la urea, porque entrega el amoníaco al ciclo de la urea, va a generar también arginina. Entonces, ¿qué estoy sintetizando? Aminoácidos. ¿Y para qué glutamato, como glutamina, entra en realidad? Para sintetizar purinas. Y purinas, síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, ¿se dan cuenta? El ciclo de Krebs es un ciclo muy importante. No sé si eso les ha dicho el doctor González, todo lo que estoy diciendo. Y aquí también oxalacetato, que capta, se hace transaminación, el grupo amino, ¿no ven? Y le da el glutamato en realidad. ¿Y qué produce? Aspartato. ¿Y aspartato qué es? Un amí. Y aspartato se amina, asparragina. Entonces, ¿qué estoy sintetizando?
Ojo, esta molécula es la que sale de dos maneras para hacer glucosa. Aquí está, dice gluconeogénesis, ¿no ven? Cómo sale al citosol como malato y vuelve a producir oxalacetato y esto fosfonilpiruvato e invierte la glucólisis. O la otra manera es aspartato en el citosol. ¿Se acuerdan en la lanzadera que sale aspartato y que entra glu? Justamente está transportando los carbonos para la gluconeogénesis y participando de esa lanzadera. Entonces hay dos maneras de que los carbonos salgan. Ahora, algo que voy a explicarles, los ácidos grasos no son gluconeogénicos. ¿Cuántos carbonos necesito para producir glucosa? 6. Entonces, el que origine este proceso, ¿cuántos carbonos tiene que tener? Mínimamente 3. Y si los ácidos grasos se oxidan y producen acetilcoenzima, ¿cuántos tengo? Entonces, cuerpos cetónicos. En este caso, ácidos grasos no son cetogénicos, no son gluconeogénicos, porque no tienen la cantidad de carbono necesario para sintetizar una molécula de glucosa. Por eso los ácidos grasos no son gluconeogénicos, ya a pesar que entran al ciclo de Krebs. Ojo, todos los aminoácidos, aquí hay varios, al revés, glutamina que produce por desaminación glutamato, prolina que produce glutamato, arginina que produce glutamato, histidina que produce glutamato. ¿Y glutamato dónde va? A desaminarse y producir o transaminarse alfa-aceto. Y a partir de eso, ¿puede producir glucosa? Sí puedo producir glucosa, porque este proceso de hacer que entren aminoácidos oxidándose, que está elevando oxalacetato, y esto que bloquea esta enzima. Y si bloquea esta enzima, ¿esto dónde va a escapar? A producir nueva glucosa. Entonces, todos los aminoácidos que se catabolizan aquí, por ejemplo, valina, isoleucina, metionina, treonina y propionato, pueden producir nueva glucosa. Y finalmente también fumarato producen aspartato, tirosina, fenilalanina. Y ahí tengo algunos mixtos. ¿Por qué mixtos? Porque fenilalanina viene de tirosina viene de fenilalanina por hidroxilación. Y este aminoácido cuando se degrada, ¿qué produce? Acetil. ¿Y esto qué va a ir a generar? Cuerpos. Pero como también está produciendo en su degradación fumarato, ¿qué produce? Glucosa. Entonces, ¿qué tipo de aminoácidos son? Mixtos. Ojo, algo muy importante aquí. Si yo hago un ayuno prolongado, ya no tengo glucógeno porque solo dura, exagerando, 18 horas sin actividad hasta 24 y eso. Ojo, entonces, ¿qué tengo que usar? Los ácidos grasos. A partir del tejido adiposo degradando triglicéridos como fuente energética, porque no hay glucosa, no hay glucógeno. Pero hay algo que sí voy a generar, es la gluconeogénesis, como ya hemos explicado, ¿no ve? Sin embargo, cuando yo degrado, ya no hay tampoco depósitos de grasas en inanición prolongada o ejercicios demasiado intensos, puedo gastar mis depósitos. ¿Qué voy a usar? Proteínas. ¿Y eso qué produce? Cuerpos. La beta oxidación que produce cuerpos. Entonces, en situaciones de ejercicios demasiado intensos, inanición, ¿qué se genera en el cuerpo? Cuerpos cetónicos. Repito, ¿a partir de qué? De ácidos grasos, degradación de ácidos grasos por beta oxidación o degradación de aminoácidos que producen cuerpos. Entonces, están viendo aquí, por ejemplo, succinilcoenzima con glicina, que es un aminoácido que va a producir en hemoglobina, ya hemos visto. ¿Qué produce? A ver. Glicina con succinilcoenzima, ¿qué generaba en hemoglobina? Para producir hemoglobina. ¿Qué? ¿Qué era? ¿Porfirina? Porfirina. ¿Y porfirina con el hierro que produce? Hemo. Y el hemo, ¿parte de qué es? De hemoproteínas, la COX, la LOX, ciclooxigenasa, lipoxigenasa, glutatión peroxidasa, catalasas, hemoglobinas, mioglobinas. ¿Qué tenemos en la cadena? Citocromos. Citocromo B1, B2, C1, C3, citocromos, con el doctor ya han visto eso, citocromos C y C1. Esos que transportan electrones. ¿Quién está participando en ese proceso de oxidorreducción? El hierro.
¿Se dan cuenta? Y es el elemento, por eso hemos estudiado en el primer capítulo al hierro, porque es muy importante para sintetizar estas hemoproteínas. Si no tengo hemoglobina, ¿qué no transportamos? Oxígeno. Si no hay oxígeno, ¿qué pasa con mis células? Mueren. Eso pasa en el corazón cuando hay un infarto, ¿no ve? Obstrucción por un coágulo, no circula la sangre, no entra oxígeno. ¿Qué pasa con mis células cardíacas? Se mueren, isquemia y muerte por la falta de oxígeno. Y ese paciente no vive si no lo auxiliamos inmediatamente y desobstruimos esa vía, ¿no? Bueno, entonces, han visto, el ciclo de Krebs es un ciclo vital, importante, hace todo. También purinas para la síntesis de ácidos nucleicos. Pirimidinas, aquí el aspartato es el precursor. Aspartato, glutamato, que son neurotransmisores. Glutamato que produce por descarboxilación, GABA. GABA que es un neuro, entonces también el ciclo de Krebs, pues hace todo el ciclo de Krebs si se dan cuenta, ¿no? Sintetiza aminoácidos para sintetizar proteínas, para que las proteínas como receptores, como transportadores, como enzimas, como componentes estructurales, ¿no ven? Como contráctiles, proteínas en la coagulación, ¿se dan cuenta? Todo lo que hemos avanzado sale del ciclo de Krebs hasta ahora y otras cosas que después vamos a ver, ¿ya? Por eso, este ciclo va a adaptarse a situaciones, como dice aquí, de inanición, de ejercicio intenso, en procesos de lactancia, embarazo. ¿Qué necesitamos en embarazo? Mayor metabolismo, porque estamos sintetizando sus células de ese nuevo ser que está empezando a desarrollar sus tejidos, hiperactividad. Entonces, la madre tiene que compartir su alimento con ese nuevo ser que está haciendo una serie de procesos para volverse íntegro, ¿no? Constituir sus órganos, etcétera, una actividad enorme. Y para eso el ciclo de Krebs está más activo, porque ¿qué necesita? Generar muchas biomoléculas. Bueno, hemos repasado un poquito el ciclo de Krebs, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, para producir glucosa a partir de piruvato, ¿y piruvato de dónde viene? De glicina, de cisteína, de metionina, de treonina, de hidroxiprolina, de triptófano, de alanina. Entonces, todos esos aminoácidos, ¿en qué se catabolizan? En piruvato. Y piruvato va a producir nueva glucosa, haciendo ¿qué cosa? Ya hemos explicado el capítulo anterior, transformándose en oxalacetato por la piruvato carbo. Entonces, esa reacción es una ruta anaplerótica. ¿Por qué? Porque está uniendo una ruta con otra ruta. Es decir, la degradación de aminoácidos con el ciclo de Krebs para hacer ¿qué cosa? Gluconeogénesis. A eso se llaman rutas anapleróticas, ¿ya? Entonces, fosfenolpiruvato más bicarbonato en la gluconeogénesis, ¿de dónde viene? De oxal. O es reversible también, fosfenolpiruvato más bicarbonato puede producir oxalacetato más fósforo inorgánico. ¿Cuál era la enzima? Ya hemos visto esto. Muy bien, fosfenolpiruvato carboxisinasa. Y esa es fosfenolpiruvato carboxilasa. Perdón, pero no, esto está mal. Tendría que ser carboxilasa. Ya hay algo, porque esta no viene de eso. Algo ha pasado, me he equivocado yo. Y piruvato con bicarbonato, ahí entra en realidad NADPH para producir ¿qué cosa? Malato. O al revés, malato en piruvato y bicarbonato. Esta reacción hace una enzima que es la enzima málica. Y es importante en este sentido, porque ¿qué va a producir? NADPH, igual que la vía de las pentosas que van a ver con la doctora. La principal vía de producción de NADPH es la vía de las pentosas. ¿Y para qué sirve esta molécula? Para sintetizar hormonas, para participar en los procesos antioxidantes, porque activa a la glutatión reductasa, para producir glutatión reducido, para activar a la glutatión peroxidasa. ¿Y qué va a degradar glutatión peroxidasa? Peróxido de hidrógeno. ¿Y qué estoy evitando ahí? El estrés oxidativo. Entonces, NADPH para activar a la vitamina D. NADPH para sintetizar hormonas esteroideas. Hace muchos procesos NADPH biosintéticos, porque es la molécula. ¿Qué es el anabolismo? Reducción.
¿Y quién reduce? NADPH. Entonces, para sintetizar ácidos grasos, ¿qué uso? NADPH. Y por tanto, una parte donde se puede generar NADPH es de malato a piruvato. Porque piruvato, o sea, en el ciclo de Krebs que hemos sacado, para sacar acetilcoenzima, ¿qué ha salido? Citrato, ¿verdad? Aquí, ¿qué está saliendo? Citrato. ¿Y eso qué vuelve a desdoblar? Las moléculas que han originado esta molécula, ¿quiénes son? Entonces, en el citosol, por una ATP citratoliasa, este citrato vuelve a producir acetilcoenzima A y oxalacetato. ¿Y cómo va a volver este oxalacetato a la mitocondria? Como piruvato. Ya esta reacción ocurre. Es decir, oxalacetato por la malato deshidrogenasa citosólica que está produciendo malato. Y malato por la enzima málica, piruvato. Y piruvato va a volver a regresar a la mitocondria, ¿ya? Entonces, por eso estamos viendo, es una reacción anaplerótica. Piruvato, y aquí está la piruvato carboxilasa, ¿no? Recién, esto debería decir el nombre carboxicinasa, por si acaso. Esta enzima es parte de la vía gluconeogénica. Si recordamos piruvato, ¿en qué se transforma? Oxal. Y la enzima es la piruvato carboxilasa. Entonces, para hacer eso, ¿qué está usando? Bicarbonato, para incorporar un carbono. Y este oxalacetato se incrementa en su concentración que bloquea el ciclo de Krebs. Va a salir a hacer ¿qué entonces? Gluconeogénesis, ¿ya? Y ahí tenemos, ahí está, ahora sí está bien, ¿no? Al revés, esta reacción. Entonces, esas reacciones están haciendo que una vía se una con otra vía. Y a eso se llama reacciones anapleróticas, ¿ya? O vías anapleróticas. Catabolismo es empezar a destruir, degradar moléculas grandes y generar esa molécula central. ¿Cómo se llama? Acetilcoenzima. Entonces, eso estamos viendo aquí. Triglicéridos, fosfolípidos, cuando se degradan, ¿qué producen? Ácidos grasos. ¿Qué hacen los ácidos grasos? Beta-oxidación. ¿Qué están generando? Acetilcoenzima. Alanina se transamina, que produce piruvato. Piruvato, por la piruvato deshidrogenasa, que está generando acetil. Y todos esos que he mencionado, cisteína, glicina, triptofanoalanina, metionina, treonina, hidroxiprolina, que producen cuando se degradan piruvato. Por eso está aquí la serina también. ¿Qué hace el glucógeno, el almidón en el intestino? Se degradan. ¿Qué producen? Glucosa. O el glucógeno de almacenamiento por glucogenólisis. ¿Qué produce? Glucosa. ¿Y la glucosa por qué vía piruvato? ¿Qué vía es? Glucólisis. Y piruvato deshidrogenasa, acetilcoenzima, ¿no ve? Entonces, aminoácidos y otros igual a acetilcoenzima. ¿Y esto dónde va a entrar a oxidarse? Al ciclo. Pero también es la molécula que inicia la síntesis. Porque a partir de esto que sintetizábamos ácidos grasos, a partir de estos fosfolípidos, a partir de este triglicéridos, a partir de este eicosanoides. Cuando hablo de eicosanoides, ¿de quién estoy hablando? Prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, prostaciclinas, lipoximas, hidroperóxidos, eicosatetraenoicos. ¿De dónde derivan esas moléculas? De eicosanoides. ¿Quiénes son esos? Eicosatrienoico, eicosatetraenoico, eicosapentenoico. ¿Por qué tri, tetra y penta? Porque ¿cuántos dobles enlaces tienen? 3. Si es tetra, 4. Si es penta, 5. ¿Y por qué eicosa? ¿Cuántos carbonos tiene? 20. ¿Eicosa qué quiere decir? 20 carbonos. Entonces, los precursores de eicosanoides, de esas prostaglandinas, hormonas locales, son los eicosanoides. ¿Y qué son los eicosanoides? Ácidos grasos poliinsaturados, que nosotros a partir de ácidos grasos esenciales podemos sintetizar y juegan roles importantes. Lo mismo hemos dicho hace rato, acetilcoenzima produce acetato, que esto que es un cuerpo cetónico, pero no es en el citosol, en la mitocondria, eso ya por si acaso. Y esta produce mevalonato y después va a ir a producir qué cosa, isopenteniljirofosfato y otras moléculas intermediarias, y el producto que es colesterol.
colesterol. Y esto que está yendo a generar ácidos biliares, hormonas esteroideas o colesterol esterificado para que las lipoproteínas puedan transportar LDLs, HDLs en transporte reverso, etcétera, ¿no? También pigmentos carotenoideos, el caucho, ¿no? Nosotros no producimos eso, ¿no? Pero sí puede generarse a partir. Entonces, vean, anabolismo es divergente. A partir de una molécula se está generando varias. En cambio, catabolismo, ¿cómo es? Convergente. Ya hemos dicho, esta molécula central acetilcoenzima, ¿dónde va? A esta vía anaplerótica, que es el ciclo de Krebs, a oxidarse completamente, ¿sí? ¿Qué es lo que conecta una vía, que son importantes, catabólica, con una vía anabólica? ¿Qué conecta? ¿Qué produce el catabolismo? ¿Qué produce la glucosa? ¿Cuál es su función principal? Energía. ¿En qué forma? ATP y coenzimas reducidas, porque esas después hacen fosforilación, ¿o sí? Entonces, moléculas grandes, como por ejemplo glucógeno, después en que se degrada en glucosa, después glucosa que vía entra glucólisis, y eso que está generando ATP, NADH, la beta oxidación que está generando FAD y NAD y acetilcoenzima, y eso se está oxidando en el ciclo de Krebs. Entonces, esa energía que genera ese catabolismo, ¿quién utiliza? Las reacciones anabólicas. ¿Y qué es anabolismo? Usar CO2, usar agua e intermediarios del ciclo de Krebs para sintetizar nuevas moléculas, o intermediarios de la vía glucolítica. Si recordamos, ¿qué produce la glucólisis a partir de 3-fosfoglicerato? Serina. Y serina con metionina, cisteína. Y serina, si se desmetila, glicina. ¿Qué estoy sintetizando? ¿Ah? Aminoácidos. Muy bien. Ojo, hemos dicho hace rato, se me ha ido la idea que iba a decir. Necesito sintetizar fosfolípidos, todas aquellas moléculas del anabolismo que he mencionado. ¿Qué necesito? Energía. ¿Y cuál es la molécula que inicia? Acetil. Encima, ¿cuántos carbonos tiene? Molécula pequeñita que hace resultado de degradarse de otras moléculas. ¿Qué está haciendo después? Sintetizar otras moléculas grandes. Entonces, para sintetizar, unir carbonos, ¿qué necesito hacer? Utilizar energía. Y el anabolismo, ¿qué es? Un proceso reductivo. Entonces, para reducir, ¿qué tipo de coenzimas voy a usar? Reducidas. Y principalmente, ¿cuál es? NADPH, NADH. Esas son las coenzimas que van a entrar en esos procesos reductivos donando esos electrones. ¿Y quién genera esas coenzimas reducidas? El catabolismo. ¿Para aquel anabolismo? Entonces, esa es la interrelación, ¿ya? Entre catabolismo y anabolismo. En resumen, ¿qué está transfiriendo el anabolismo? Energía. ¿A quién? O al revés, ¿qué está transfiriendo el catabolismo? Energía al anabolismo para sintetizar nuevas moléculas. Y fíjense, eso es lo que decía hace rato, ¿no? Proteínas, lípidos, polisacáridos, ¿de dónde provienen? De la dieta, de los alimentos. ¿Dónde se digieren en moléculas simples? En el intestino. Por ejemplo, las grasas se desesterifican. Los triglicéridos igual se esterifican porque resultan de unir al glicerol, ¿qué cosa? Ácidos grasos. Y el glicerol 3-fosfato, ¿de dónde viene? De la glucólisis. ¿A partir de qué sustrato? De hidroxiacetona. Entonces, ahí esas grasas en el intestino por la lipasa pancreática, la lipasa salival, ¿qué están haciendo? Se están desesterificando. Porque así desesterificadas van a volver a esterificarse dentro de los kilomicrones y volver a entrar como triglicéridos, pero entran como formas más simples, como ácidos grasos, ¿no ve? Como glicerol, que después se vuelven a esterificar. Y para eso, ¿qué necesitamos? Sales biliares. ¿Y quién provee las sales biliares? El colesterol. Entonces, estas grasas están siendo transportadas por kilomicrones a través de la vía linfática y después llega al tejido adiposo y con su lipoproteína lipasa que degrada el kilomicrón y que le transfiere
ácidos grasos, porque además la lipoproteína lipasa que va a degradar triglicéridos y esos ácidos grasos se depositan en el tejido adiposo o va a entregar a músculo para que el músculo también use como fuente de energía. Y el remanente, ¿dónde se va a ir? Al hígado, porque va a meter el colesterol, ¿se dan cuenta? Y de ahí sale como VLDL, otra vez vuelve a tejido adiposo muscular, porque VLDL lleva esos tejidos principalmente. ¿Y qué está llevando? Triglicéridos endógenos. ¿Qué ha sintetizado el hígado? Triglicéridos. Y de la dieta algunos llegan también. Y eso saca la VLDL y lleva a los tejidos. ¿Y qué pasa? Se transforma en una IDL y carga colesterol del HDL y es LDL. Y esa recién lleva el colesterol a las células periféricas o tejidos extrahepáticos, ¿no ven? Entonces, ¿quién recoge? Es la H. ¿Qué cosa? El colesterol. Y por eso se llama colesterol bueno, porque está reduciendo el colesterol en las células. Y si en los vasos hay colesterol, ¿qué va a hacer? Se va a depositar y va a producir problemas ateroscleróticos. Entonces, ¿por qué el HDL es una lipoproteína buena? Porque está sacando el colesterol de las células y disminuyendo su concentración, porque si se eleva va a producir problemas ateroscleróticos depositándose como ateroma. ¿Se dan cuenta? Entonces, las grasas están entrando a músculo a degradarse y, por ejemplo, en tejido adiposo, ¿cómo se degradan las grasas? Por una enzima, lipasa sensible a hormona. ¿Qué está haciendo? Degradando el triglicérido y produciendo, ¿qué cosa? Glicerol y ácidos grasos. Y los ácidos grasos, ¿quién transporta? La albúmina del tejido adiposo, ¿dónde? Al hígado, a músculo, corazón. ¿Por qué no hay energía? ¿Qué tengo que hacer? Usar en vez de glucosa los ácidos grasos. ¿Y quién está haciendo eso? El glucagón. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos ácidos grasos, ¿qué van a hacer? Beta-oxi. ¿Dónde? En hígado, en corazón, en tejido adiposo como fuente alterna. ¿Y qué estoy produciendo? Acetil. ¿Y el glicerol dónde entra? La vía GLU. Bien a generar energía o a hacer gluconeo, producir nueva glucosa, ¿ya? ¿Y qué pasa con los aminoácidos? Pues entran como formas simples, ¿no? Las proteínas se degradan por las proteasas. ¿Qué se llaman esas proteasas intestinales? Amilasa te voy a dar. Amilasa, ¿qué degrada? Enlaces glucídicos, glucosídicos, proteasas, ¿cuáles son? ¿Qué? Ya. Pepsina, ¿qué más? Tripsina, ¿qué más? Quimiotripsina. Digamos, todas esas enzimas, ¿quién produce? Como simógenos, el páncreas. ¿Qué están degradando? Las proteínas. ¿Qué proteínas? De la dieta. ¿Dónde están esas proteínas? En las carnes principalmente, en algunos granos, ¿no ve? La quinoa, ¿qué más tiene harto contenido de la soya, ¿no ve? Entonces, ¿qué comen? Lentejas, tiene proteínas, pero no son completas. Y eso que estamos haciendo, degradando por esas enzimas y generando formas simples que son los aminoácidos. Y a través de transporte activo, estos entran al sistema porta, igual que la glucosa, manosa, galactosa, monosacáridos, al hígado. Y en el hígado, estos aminoácidos van a sintetizar, ¿qué cosa? Proteínas. Tengo elevada glucosa, ¿qué proteína va a sintetizar mi hígado? Insulina. ¿No ven? Pero no tanto en el hígado, donde se produce la insulina, en el páncreas. En este caso la insulina no es en el hígado, es en el páncreas. Pero hay muchas proteínas que en el hígado se sintetizan, citocromos, fibrinógeno, etcétera, etcétera, ¿no? Este es uno de los tejidos que más síntesis de proteínas hay. Y ojo, entonces esos aminoácidos, ¿a qué están entrando a mi cuerpo? A formar nuevas o a generar glucosa u otros. Si no tengo glucosa, ¿de dónde viene? No tengo glucosa, no estoy comiendo alimentos, no tengo grasas que ingresen. ¿Qué voy a usar como para hacer todo el metabolismo que hemos dicho ahorita?
Mi cuerpo, ¿de dónde saca glucosa? Está haciendo división celular, necesita sintetizar fosfolípidos, necesita sintetizar proteínas como receptores, como transportadores, como enzimas en su membrana, esa célula que se está regenerando. ¿De dónde va a obtener esos componentes intermediarios para sintetizar todo eso lo que necesita? Lo que acabo de indicar. ¿De qué? No hay pues glucógeno. No hay grasas, no hay glucógeno porque ya se ha agotado. Está con 6 días, 10 días vamos a poner, exagerando, ya casi muerto. No tiene nada de carbohidratos, de alimentos, no tiene grasas que está metiendo. ¿De dónde sale todo lo que yo voy a sintetizar? De las proteínas. Estoy haciendo cataplerismo, degradando mis propias proteínas. Y esos aminoácidos van a hacer todo. Recuerdan que generan intermediarios del ciclo y eso va a ir a generar todo lo que acabo de decir. ¿No ven? Bueno, entonces aminoácidos entran y algunos, el 80% de los que, 65%, porque estoy hablando de los alimentos, se degrada el 35% y el 65% va a producir nuevas proteínas. Y el 35% se degrada. Entonces, ¿qué hace? Transaminación, desaminación. ¿Y qué está liberando? Y los otros son alfa-aceto, glutarato, que son succinil, coenzima, oxal, acetato, acetil, coenzima, aceto, eso, o piruvato. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas moléculas que están generando intermediarios del ciclo de Krebs, algunos acetilcoenzima y otros piruvato. ¿Y qué van a ir a hacer? Se van a oxidar. Pero ahorita estamos diciendo que no, ¿qué van a hacer esos aminoácidos oxidados? Van a hacer biosíntesis. ¿Qué van a sintetizar? Glucosa. ¿Qué van a sintetizar? Ácidos grasos, glicerol, triglicéridos. ¿Qué van a sintetizar a partir de estos? Fosfolípidos, cerebrósidos, gangliósidos, etc. Entonces, los aminoácidos, pues, ¿qué van a sintetizar? ¿Genero aminoácidos en el ciclo de Krebs? Sí. Ya no necesito insulina, ahora que necesito glucagón, porque estoy en etapa de ayuno muy prolongado. Entonces no necesito producir insulina. ¿Qué necesito producir? Glucagón. Si tuviera insulina, esos aminoácidos se van esa proteína se va a degradar. ¿Y esos aminoácidos para qué van a servir? Para sintetizar glucagón. Entonces hay un recambio continuo, ¿no? Porque las proteínas no se almacenan, los aminoácidos no se almacenan, están como formas estructurales. Bueno, esta energía que está generando el catabolismo, haciendo la oxidación en las diferentes vías, como también en el ciclo central, que está generando coenzimas reducidas y ATP a nivel de sustrato, ¿no ven? ¿Para qué? Para hacer muchos procesos de biosíntesis, de contracción, de neurotransmisión, etc. ¿Cómo excito los neurotransmisores? Usando ATP, y para eso ¿qué tengo que producir? ATP. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces el principal mecanismo que produce ATP es en la cadena, haciendo ese transporte de electrones que recogen las coenzimas de esos procesos oxidativos, que es el catabolismo, oxidación de monosacáridos, oxidación de aminoácidos, oxidación de ácidos grasos, y donde transportan a la cadena, y eso finalmente ¿qué produce? Fosforilación. ¿Y para qué este ATP? Para hacer procesos biosintéticos, que aquí no está, solo está hablando de catabolismo, ¿no? Si yo quiero acomplejar un poco, ¿cómo va a ser? A partir de intermediarios que generábamos, glucosa, que va a ir a hacer almacenarse, ¿como qué cosa? Como glucógeno, ¿se dan cuenta? Entonces, también revierte este proceso, porque ahorita solo está hablando de catabolismo, ¿no? Las fases del catabolismo. Entonces, ¿qué fases tiene el catabolismo en conclusión? La primera fase, si voy a hablar de la degradación de carbohidratos, es la digestión. La segunda fase, ¿qué sería? La glucólisis. Y la tercera fase, el ciclo de Krebs, ¿ya? Y lo que hace rato decía al revés, ¿no? Ciclo de Krebs que va a sintetizar aminoácidos, proteínas. Ciclo de Krebs que
genera oxalacetato, aspartato, y esos que van a ir a generar glucosa, y glucosa almacenada que va a producir glucógeno. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Del anabolismo. Ojo, que sintetiza ciclo de Krebs, ácidos grasos que van a ir a hacer, esterificar con el glicerol y que van a sintetizar triglicéridos. Ciclo de Krebs que sintetiza porfirinas, purinas y esas que sintetizan ácidos entonces se dan cuenta, pero ojo, el catabolismo que ha producido ATP, NADH en cada una de estas vías, ¿no? La beta oxidación, por ejemplo, que produce NADH, FADH, que aquí no está, y esta es donde transportan a la cadena para producir, ¿qué cosa? Fosforilación oxidativa. Pero yo puedo usar estas coenzimas que se han generado para ¿qué cosa? Para biosintetizar ácidos grasos, pero no es como NADH, como ¿qué cosa? NADPH, ¿no? Bueno, y ese es más o menos el resumen de todo lo que es de ida y vuelta, ¿no? ¿Qué quieren sintetizar? ¿Ver? ¿Qué cosa? Ya, fácil. ¿A partir de qué? ¿Cuál sería el precursor de esa glucosa o carbohidrato? ¿La glucosa se transforma en fructosa? Sí, ¿no ve? ¿Y se puede transformar en galactosa? También. Entonces, intermediarios del ciclo de Krebs pueden sintetizar glucosa y que después esta se va a transformar en galactosa, en fructosa, sí, ¿no ve? ¿Qué quieren usar para generar? ¿Qué han dicho? ¿Qué teníamos que sintetizar? Ya me he olvidado. ¿Qué carbohidrato? ¿A partir de qué? A ver, un ejemplo. ¿Qué quieren usar? Glicerol. ¿Qué tengo que hacer en tejido adiposo para producir glicerol? Lipólisis. Y esa molécula de glicerol, en realidad, también va a entrar ¿dónde? A la gluconeogénesis, la vía inversa, ¿no? Si es en hígado, glicerol tiene una enzima, la glicerol-sinasa hígado. ¿Y en qué transforma? Glicerol 3-fosfato. Y glicerol 3-fosfato, por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, ¿qué produce? Dihidroxiacetona. Eso ya hemos visto el capítulo. Y dihidroxiacetona, ¿cuántos gliceroles necesitaría? Porque se tiene que transformar en gliceraldehído 3-fosfato y otra dihidroxiacetona fosfato producir por la aldolasa, ¿qué cosa? Fructosa 1,6-bifosfato. Y por la fructosa 1,6-bifosfatasa clivar y producir fructosa 6-fosfato. Y esa fructosa 6-fosfato, glucosa 6, y como es irreversible, la glucosa 6-fosfatasa en el retículo endoplasmático, ¿qué está produciendo? Glucosa, y hemos sintetizado glucosa. ¿Se han dado cuenta? Entonces estoy haciendo esa vía, pero ¿de dónde viene el glicerol? De la degradación de triglicéridos, y este glicerol está haciendo todo ese proceso, produciendo nueva glucosa. Si produzco mucho, ¿dónde se va a almacenar? En el hígado o en el músculo, en forma de ¿qué cosa? De glu. Y ahí está el polisacárido. Ahora estoy en ayuno. ¿Qué voy a degradar? Este polímero produciendo glucosa, produciendo piruvato, generando acetilcoenzima, entrando al ciclo y haciendo muchos procesos, ¿no ven? ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, si yo quiero sintetizar ácidos grasos, ¿qué uso? Pero no tengo, hemos dicho nada, sino proteínas, ¿no ven? Entonces se degrada la proteína que genera aminoácido. ¿Qué produce esto? Cetoácidos. ¿Qué son? Los intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Cuáles son? Alfa-aceto, glutarato, oxalacetato y piruvato. Y estos que van a ir a generar nueva glucosa, haciendo ¿qué cosa? Gluconeogénesis. ¿Se han dado cuenta? Ya. Bueno. Cuerpos cetónicos, por ejemplo, donde se producen en la matriz mitocondrial. ¿A partir de qué? Acetil. ¿Cuáles son?
el hígado produce, pero no los usa porque no tiene la enzima para hacer cetólisis. ¿Y a quiénes va a mandar? A todos los tejidos, corazón, músculo, ¿no? Y estos que van a usar como fuente, el cerebro principalmente, como fuente alterna de energía. Y cuando se hacen cetólisis, ¿qué producen? Acetil. ¿Y esto a dónde va a entrar? A generar, ¿qué? Energía, ¿no? Bueno, ¿y de dónde vienen estos cuerpos cetónicos, chicos? De la beta y también de la degradación de o cuando un paciente diabético tiene hiperglu. ¿Qué tipo de diabético es? Uno, ¿no? Cetoacidosis. Bueno, seguimos. ¿Qué es eso? ¿Hasta aquí qué es? ¿Qué tipo de glucólisis? Muy bien, no se olviden, glucólisis es hasta ahí, no metan ciclo de Krebs. Cuando en el examen les pregunten, ¿cuál es el producto de la glucólisis anaerobia? Esto. ¿Y si es anaerobia? ¿No ven? Eso. ¿Y si es alcohol? ¿Qué glucólisis es? Anaerobia. Pero, ¿yo puedo hacer eso? Porque no tenemos la piruvato carboxilasa, no hay fermentación. Pero sí hay alcohol en mi intestino. ¿Quién genera eso? La E. coli, por ejemplo, fermenta la glucosa y fermenta la lactosa. Ojo, ¿por qué hay intolerancia a la lactosa? Y genera flatulencias, diarreas, malestares, dolor intestinal, es porque hay fermentación alcohólica. Porque no he degradado, ¿qué cosa? La lactosa. Y en el intestino, ¿quién está haciendo fermentación alcohólica? La E. coli. Y eso está generando esos gases de dióxido de carbono, porque ¿qué produce cuando piruvato se descarboxila por la piruvato descarboxilasa que nosotros no tenemos? Acetaldehído y CO2, y ese gas me está generando esos dolores y eso produce diarreas, ¿no ven? Entonces, ese paciente, por eso está fermentando esa lactosa y generando esas manifestaciones. Bueno, ¿y dónde entra a oxidarse? A la mitocondria, acetilcoenzima y después está al ciclo de Krebs, esas coenzimas reducidas, ¿dónde llevan los electrones? A la cadena. ¿Y qué está generando? ATP por fosforilación. ¿Y el producto final de esa glucosa qué es? Agua, CO2. ¿Y cuántos ATPs? 32 ATPs, ¿no ven? Y si se queda aquí, ¿cuántos ATPs va a generar? Mentira. 7, porque estoy hablando de glucólisis aerobia. ¿Y si se queda aquí? 2, porque no hay cadena, no hay nada que se oxide, no produce energía. Fácil, todo es lógica. Ustedes no están acostumbrados a hacer eso. Bueno, ¿por qué creen que mis alumnos sacan buenas notas? Porque usan su lógica toda, ¿no? ¿Cómo es? A ver, pregúntale a él. ¿Ah? Es capo, es bueno, calladito, pero no quiere hablar. Bueno, entonces seguimos. Este otro proceso que estoy haciendo, mucha glucosa, ¿dónde va a ir? Almacenarse, ¿cómo qué? ¿Y qué se llama ese proceso? Que no es gluconeogénesis, glucogenogénesis, muy bien. Ojo, glucosa 6-fosfato, ¿en qué vía se produce? En la glucólisis. Entonces, glucólisis está ligado a síntesis de glucógeno y glucólisis está, al revés, está ligado a la vía del ASPEN. ¿Por qué? ¿Qué molécula entra a esta vía? Glucosa 6-fosfato. Entonces, estas vías, ¿de quién dependen? De la vía glucolítica. No se olvide. ¿Y quién produce exocinasa, glucosinasa en la primera reacción? Insulina. Entonces, ¿qué está haciendo insulina? Activando esta vía y activando esta vía. ¿Se dan cuenta? Y activando también esta vía. Porque ¿qué necesito? Bajar los niveles de glucosa. Y está haciendo que vaya a todo lado y entre a las células, haciendo que se exocite GLUT4. Y de esa manera, ¿qué está haciendo? Bajando los niveles de glucosa. Ahora no tengo glucosa, estoy en ayuno. ¿Qué voy a hacer?
degradación del glucogenólisis. Sigo en ayuno, haciendo ejercicio intenso, ya no hay glucógeno. A las 8 horas ya se ha agotado todo. ¿Qué voy a hacer? Gluconeo. ¿A partir de qué? De glicerol, de aminoácidos intermediarios del ciclo de Krebs que ya hemos explicado, ¿no? Entonces, en resumen, todas estas vías que acabamos de mencionar, glucólisis, glucogenólisis, glucogenogénesis, gluconeogénesis, vía de las pentosas, y falta una vita que tal vez debería agregarla, glucosa 6-fosfato también entra a la vía de los ácidos urónicos. ¿Qué produce esta vía? Ácido glucurónico, que por ejemplo conjuga la bilirrubina y transforma indirecta en directa. O el ácido glucurónico, muy importante para producir glucosaminoglucanos, todas esas moléculas, ¿no? O también para detoxificar, porque como es polar, se une a los medicamentos y permite su mayor solubilidad. Y esa vía también produce vitamina C, pero nosotros no tenemos la enzima para producir vitamina C, pero sí los cítricos, las naranjas, limones, hacen esa vía, ¿no? Y ¿qué produce los triglicéridos? Glicerol, y eso, nueva glucosa, gluconeo, o viene de los aminoácidos, como ya hemos explicado, intermediarios del ciclo de Krebs, o, también viene de la lactato, nueva glucosa, ¿no? Como precursor gluconeogénico. Entonces, en resumen, lo que hace rato dije, que está produciendo esta vía, glucosa 6-fosfato, y esta es la que entra a hacer varias cosas, ¿no? A la vía de las pentosas, hacer nueva síntesis de glucógeno, o a la vía de los ácidos urónicos, o ingresa a la vía, ¿qué cosa se llama? Glucolítica. ¿Cuántos piruvatos produce? Porque ¿cuántos carbonos tiene un piruvato? ¿Y la glucosa? Si divido entre 2, ¿cuánto es? 3, ¿a ver? Entonces 2 piruvatos, no se olviden. Ya saben, entra allí. ¿Y qué va a hacer piruvato si no hay oxígeno? Y lactato, neogénesis, nueva glucosa, ¿verdad? ¿Y a dónde entra? A la vía de las pentosas. Ribosa, ¿para qué estoy produciendo? Para sintetizar ácidos nucleicos. Entonces la glucosa, ¿visto? Es muy importante. Produce también a partir de piruvato, nueva glucosa. ¿Y qué hace? Se va a almacenar como ¿qué cosa? Como glucógeno. Y se va a degradar produciendo nuevamente glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato. ¿Y dónde está entrando a generar energía? La vía glucolítica. ¿Qué está haciendo acetilcoenzima, que es producto de piruvato cuando hay mucha glucosa? Ácidos. ¿Y qué ha producido la dihidroxiacetona? Y si se esterifican estos dos, ¿qué producen? Monoacilgliceroles, diacilgliceroles, y triglicéridos son los acilgliceroles, ¿ya? Ojo, entonces glucosa, cuando está en abundancia, ¿qué va a ir a generar? Obesidad, porque estoy produciendo triglicéridos. Y también acetilcoenzima, ¿qué va a ir a producir? Colesterol. Y eso, problemas ateroscleróticos, porque el obeso tiene todos esos problemas y hace mayor estrés porque como tiene ácidos grasos circulando, hace mayor beta-oxi, y eso estrés oxidativo. Y piruvato, si se transamina, ¿qué produce? Alanina. Y alanina, ¿qué es un amí? Bueno, ¿y para qué va a servir? Para la síntesis de proteína. ¿Han visto? Glucosa hace todo también, ¿no? Pero no sintetizamos aminoácidos ¿de qué tipo? Esenciales. Solamente los no esenciales, no nos olviden. Porque los esenciales, y al revés, ¿qué es? Proteínas, aminoácidos que van a generar nueva glucosa. ¿No ven? Y si degrado triglicéridos, ¿qué produzco? Glicerol. ¿Y glicerol qué está generando? Nueva glucosa. No así los ácidos grasos, porque ¿qué producen? Acetilcoenzima, y no hay cantidad suficiente de carbonos para producir nueva glucosa. Entonces no son gluconeogénicos, ¿ya? Bueno, vamos a pasar al metabolismo de los lípidos. ¿De dónde vienen los lípidos?
de la dieta. Y principalmente, ¿qué lípidos de la dieta tienen que venir? Ácidos grasos esenciales. ¿Cuáles son? ...18 carbonos con 2 enlaces y 3 enlaces. ¿Qué se llaman? Linoleico y linolénico, porque esos son los precursores de los eicosanoides para producir las prostaglandinas, porque si no hay esenciales, no hay eso, y tienen funciones muy importantes, ¿ya? Entonces, la dieta que genera a través de la lipasa salival y lipasa sensible, lipasa pancreática, ácidos grasos, ¿a partir de qué? De los triglicéridos. Y también acabamos de explicar de dónde vienen las grasas, de la glucosa, de los carbohidratos y también de los aminoácidos, ¿no ve? Que estamos sintetizando a partir de acetilcoenzima, ya hemos explicado, ácidos grasos. ¿Estos dónde van a ir a almacenarse? Al tejido adiposo, esterificándose. ¿A quién? Al glicérido. Y produciendo, ¿qué cosa? Triglicéridos. Entonces, ¿en hígado puede hacerse eso? Y si se queda en hígado porque no sale la BLDL, porque está dañado, tiene hepatitis, ¿dónde se queda la grasa? En hígado. ¿Y qué produce? Esteatosis hepática, no se olvide. Y este glicerol está ahí almacenado. Ahora estoy en ayuno largo. ¿Qué voy a hacer? Degradar los triglicéridos. ¿Y qué producimos? ¿Qué se llama eso? Lipólisis. ¿Y qué estoy generando? Ácidos grasos más glicerol. ¿Y glicerol dónde entra? La vía GLU. ¿Y ácidos grasos qué va a ir a hacer? Beta oxidación recién sale. ¿Y esto qué produce? Acetilcoenzima. ¿Y dónde se oxida? En el ciclo. No hace glucosa nueva, por si acaso, ¿ya? Y esto también que va a ir a sintetizar colesterol. O puede volver a hacer esto, ¿no ve? También hace, ¿ya? ¿Y colesterol para qué sirve? Va a ir a hacer esteroidogénesis. ¿Qué quiere decir que está sintetizando? Hormonas esteroideas, ¿ya? Y acetilcoenzima también que produce cuerpos, por eso hemos explicado la beta oxidación que genera cuerpos, cetoacidosis metabólica. ¿Qué diabético hace esto? Muy bien, 1. Esteroidogénesis, ¿no? ¿Qué es síntesis de cortisol, aldosterona, progesterona, testosterona? ¿Qué más? A partir de colesterol sales biliares, vitamina D, todo eso, ¿no? Ese es el metabolismo en resumen de los lípidos. Sin embargo, aquí podríamos meter otras cosas, ¿no? Ácidos grasos, ¿para qué sirven? Para la síntesis de fosfolípidos, gangliósidos, tantas cosas que ya hemos mencionado. Bueno, y a nivel de proteínas, ¿de dónde vienen las proteínas? De la dieta. Principalmente de primera calidad, ¿quiénes son? Las carnes, porque tienen todos los aminoácidos esenciales. En cambio, las de segunda calidad tienen deficiencias. El maíz, por ejemplo, no tiene triptófano, no tiene lisina y no es una proteína de primera calidad. Si yo como solo maíz, no sirve porque falta un aminoácido, no sintetizo nada, ¿no ve? Como proteína. ¿Y qué genera eso de la dieta? Aminoácidos. ¿Qué enzimas degradaban? Las proteasas y las peptidasas, aminopeptidasas, carboxipeptidasas, que degradan en el extremo amino y carboxi, por eso se llaman aminopeptidasas y carboxipeptidas. Y hemos explicado mucho. La glucosa también que va a ir a sintetizar ¿para qué? Para la síntesis de proteínas en los tejidos. Y estas proteínas, ¿qué van a hacer cuando se degradan? Hemos dicho, hay recambio, liberan aminoácidos. Y el 80% de esos aminoácidos va a volver a utilizarse para sintetizar nuevas proteínas. Y el 20% se va a degradar a través de transaminaciones y desaminaciones, liberando ¿qué cosa? El nitrógeno. ¿A quién le entrega? Genera glutamato. Y ese glutamato, ¿a quién va a entregar ese grupo amino? Al ciclo de la urea. ¿Y en qué se va a transformar? En urea, y se va a eliminar a través de los riñones, ¿ya? ¿Y qué ha quedado? Acetilcoenzima, piruvato o intermediarios del ciclo de Krebs, ¿no ve?
como aminoácidos degradados. Y esos donde se oxidan en el ciclo de Krebs, ¿verdad? Y ojo, aminoácidos que generan aminas biógenas. ¿Cuáles son? Histamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, dopamina. ¿Y qué son esos? Neurotransmisores, ¿no? Entonces, también los aminoácidos dan lugar a otras biomoléculas de importancia, ¿ya? Y ya he dicho esto, el grupo amino, ¿dónde va a ir a transformarse en urea? Al hígado. ¿Quiénes son los aminoácidos que transportan ese grupo amino? Glutamina, aspartato y alanina de músculo, que son los principales transportadores a hígado para que este tejido produzca a partir de esto urea y sea eliminado, porque no se elimina. Y si hay hiperamonemia, aumenta esto y que inhibe el ciclo de Krebs porque se une al alfa-ceto glutarato, produce glutamato, glutamina y baja glutamato porque está yendo a producir glutamina para aminarse y seguir disminuyendo la concentración, y baja GABA porque no hay glutamato. ¿Y por qué la hiperamonemia está generando daño neurológico? Porque se inhibe el ciclo de Krebs, porque me estoy consumiendo al alfa-cetoglutarato, y si no hay glutamato porque está yendo a producir glutamina, no hay GABA, que no hay neurotrans, y eso genera problemas neurológicos, sobre todo la baja energía, porque estoy inhibiendo el ciclo de Krebs, ¿no? Y lo mismo en el hígado. Entonces la hiperamonemia no solo va a generar daño neurológico, sino también más daño hepático, porque es ahí donde se debe eliminar. Y pregunto, si la hiperamonemia genera daño hepático, ¿voy a producir urea? Porque el hígado está dañado. Entonces, ¿qué estoy incentivando? A que se genere mayor hiperamonemia. Es triste la vida de un paciente con daño hepático. Fea su vida. Porque el amoníaco. Bueno, aquí si nosotros vamos carbohidratos, ¿de dónde vienen? De los aminoácidos, ¿no ve? ¿Qué están haciendo? Gluconeogénesis. Y también aminoácidos cetogénicos que van a producir cuerpos cetónicos. Y ese es un resumen de lo que es el metabolismo de las proteínas. Ojo, hay una relación entre ciclo de Krebs y ciclo de la urea, sí. ¿Qué produce el ciclo de Krebs para el ciclo de la urea? Aspartato, porque va a dar uno de los grupos aminos para producir esa molécula de urea, porque entra el amoníaco como amonio. Con el CO2 y el ATP vamos a sintetizar a través de reacciones en el ciclo de la urea, ¿no? Y esta va a ser eliminada por el riñón a través de la excreción urinaria. ¿Y qué produce este ciclo de la urea? Succinato. ¿Y succinato es parte de qué? Del ciclo de Krebs. Por eso succinato produce aspartato. Y está aspartato en ese punto de ingreso, porque viene de hacer que aspartato produzca succinato y entre al ciclo de Krebs. Entonces, cuando se degrada aspartato, no solamente produce oxalacetato, sino también succinato, ¿ya? ¿Y cuáles son los cetogénicos? Todos estos que están en negritos, pero son mixtos. Algunos menos estos dos. ¿Cuáles son esos netamente cetogénicos? Leucina y lisina. El resto que ven en negrito son mixtos. Y los netamente gluconeogénicos, y estos dos también hay que sacar, porque treonina está aquí, y si está aquí produce glucosa y produce cuerpos cetónicos, ¿ya? Entonces aquí no debe estar ni metionina ni treonina en amarillo, y me he olvidado modificar. ¿Por qué? Porque esos son mixtos, ¿ya? Los amarillitos tendrían que ser netamente gluconeogénicos, menos estos dos. ¿Cuáles son? Metionina y treonina, porque estos producen piruvato al degradarse, y también succinato o succinilcoenzima, ¿ya? Y estos, al degradarse, ¿qué están generando? Bien acetilcoenzima o acetoacetato. ¿Y esto qué produce? Cuerpos. Por eso los aminoácidos son cetogénicos. Todos estos de aquí, estos dos de aquí. ¿Por qué tirosina es mixto? Porque
va a producir elevación de oxalacetato y esto que produce glucosa. Pero también tirosina y fenilalanina, fíjense que producen acetato. ¿Y eso qué es? Un cuerpo cetónico. Y si nosotros integramos todo se integra, ¿no? Lo que he explicado. Aquí vamos a partir aminoácidos que están produciendo piruvato. Piruvato se va a carboxilar oxalacetato. ¿Y qué va a producir? Glucosa. ¿Qué están haciendo los triglicéridos? Se están degradando. ¿Qué están produciendo? Ácidos grasos. Esos ácidos grasos, pero no solamente ácidos grasos, sino también glicerol. Y glicerol donde entra la glucólisis. ¿Y esto qué produce? Nueva glucosa. Los ácidos grasos, ¿qué están haciendo? Beta oxidación. ¿Cuál es el producto? Acetil. ¿Y dónde ingresa eso? Al ciclo de Krebs. ¿Qué están haciendo estos aminoácidos? Arginina, histidina, prolina, produciendo glutamato. Glutamina, glutamato, alfa-aceto. Y esto, intermediario, puede hacer nueva glucosa, sintetizar porfirinas, ¿no ve? Produciendo esto, y porfirinas que generan hemoproteínas. Entonces, se integra todo, ¿se dan cuenta? Hay una integración completa de todo lo que ya he hablado. Fíjense aquí que están haciendo estos aminoácidos, se están degradando piruvato, ciclo de Krebs. Ojo, este otro asparagina, aspartato por desaminación, aspartato por transaminación, oxalacetato. Y oxalacetato sale como malato y que produce nueva glucosa, ¿no ven? O también, ¿puedo producir a partir de aspartato otros aminoácidos? Si genero oxalacetato, ¿sí? ¿Qué estoy produciendo? Asparagina. Y a partir de aspartato puedo ingresa donde al ciclo de o también puede ir a hacer nueva glucosa porque sale al citosol a producir nueva glucosa, ¿no? Entonces es parte de la lanzadera malato-aspartato. ¿Y qué es lo que une un tejido con otro a través de los productos que genera el hígado u otros tejidos? Por ejemplo, he producido glicerol en el tejido adiposo, estoy aquí. ¿El glicerol dónde va a ir? Al hígado. ¿Cómo? A través de la circulación. ¿A qué cosa? Hacer nueva glucosa. Para que este hígado exporte a la circulación y lleve ¿dónde? A músculo, a cerebro, a corazón. Si es mucha glucosa, depositar en el tejido adiposo. Entonces, ¿cuál es el nexo entre un tejido y otro? La circulación, ¿no? Recuerdan que se producía cuerpos cetónicos, ¿no ve? A partir de la degradación de proteínas o la beta-oxi. Entonces, cuerpos cetónicos, ¿qué hace? El hígado exporta ¿a dónde? A músculo, a cerebro, a corazón, menos a tejido adiposo. ¿Y ahí qué va a hacer? Degradarse. ¿Y qué va a generar? Acetil. Y esto al ciclo, a generar ¿qué cosa? Energía alterna en vez de la glucosa, ¿ya? Pero eso es en situaciones de ejercicios muy intensos, inaniciones, ¿no? Porque normalmente no deberíamos producir. Y hígado, les he indicado que va a sintetizar nueva glucosa, ¿verdad? Pero a hígado glucosa, ¿cómo le llega? Del intestino. ¿Qué le llega del intestino por la vía porta? Aminoácidos. Esos aminoácidos para sintetizar, ¿qué? Proteínas. Esa glucosa hígado, ¿qué va a ir a hacer? Almacenarse como glucógeno. O esa glucosa puede ir a sintetizar nuevos aminoácidos. ¿Para qué cosa? Para la síntesis de proteínas. Mi hígado, ¿qué puede degradar? Proteínas. ¿Qué va a generar? Aminoácidos. Y esos aminoácidos, ¿qué van a generar? Nueva glucosa, porque mi glucosa está baja. ¿Dónde va a exportar ese hígado a través de la circulación? A músculo. ¿Para qué? ¿Y por qué eritrocito? Porque solo vive de glucosa. ¿Por qué? Porque no tiene mitocondria, ¿se dan cuenta? Y si se degrada las proteínas, estos aminoácidos que liberan amoníaco. ¿Y el amoníaco dónde va a ir? Al ciclo de la urea. ¿Y cómo se va a eliminar? Como urea a través de los riñones, ¿no? Y músculo, ¿qué hace cuando está haciendo ejercicio intenso? Degrada la glucosa. ¿Y qué produce? Lactato. ¿Y lactato dónde tiene que ir? A músculo. ¿Para qué cosa? Para producir nueva glucosa. Y otra vez vuelve a músculo. ¿Qué ciclo es? De Cori, ¿no ven? Bueno, en el caso de los lípidos, ¿con qué tejido tengo que relacionar? Sobre todo,
adiposo, ¿no? ¿De dónde vienen las grasas? Del intestino. ¿En qué cosas se esterifican? En quilomí. Y este va a llevar a través del linfático al cuerpo y luego a través de la circulación a músculo, a tejido adiposo almacenar. Y a músculo, ¿qué le entrega? Degrada esta lipoproteína que le está entregando ácidos grasos para que produzca qué cosa almacene en su tejido adiposo, qué cosa, triglicéridos, ¿no ven? Y ojo, también este tejido adiposo en situaciones de ayuno, ¿qué va a degradar? Triglicéridos, que produce ácidos grasos. Eso es donde se llevan a través de la albúmina al hígado para hacer ¿qué cosa? Beta oxidación y generar ¿qué cosa? Energía alterna. Entonces, o también puede ir en hígado a generar triglicéridos y eso salir como ¿qué cosa? Como BL. Y eso repartir a los tejidos, ¿no? Y ojo, ahí muy importante, nuestra célula que tiene organelos, que tiene citosol. En el citosol, ¿qué vías se llevan a cabo? Vía de las pentosas, la glucólisis, la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de colesterol, la síntesis de fosfolípidos. Pero ojo, por ejemplo, los cerebrócidos van a sintetizarse, si bien en el citosol, pero después van a necesitar retículo endoplasmático y luego aparato de Golgi para incorporar los carbohidratos. Si se dan cuenta, no es un solo tejido, como en la gluconeogénesis. ¿Qué necesito? Mitocondria. Después necesito citosol y necesito retículo endoplasmático. Entonces, una vía no siempre es específica de un tejido o en una célula específicamente de un organelo, perdón, ¿ya? Entonces, que ya hemos dicho en el citosol también se lleva la gluconeogénesis, pero también una parte, si vengo de aminoácidos, ¿dónde se lleva a cabo? En la mitocondria. En cambio, si viene de glicerol, netamente es citosólica, pero la última reacción es retículo endoplasmático, no se olvide, ¿no? Y en la mitocondria, ¿qué reacciones se llevan a cabo? Ciclo de Krebs, beta oxidación, síntesis de cuerpos cetónicos, la fosforilación oxidativa y el catabolismo de aminoácidos, lo que hemos explicado. Y en el núcleo, ¿qué se lleva a cabo? Síntesis de ADN, replicación, transcripción, y en los ribosomas, ¿dónde están los ribosomas? La traducción, la síntesis de proteínas. Ojo que también se lleva a cabo, en el núcleo la síntesis de los diferentes RNAs, ¿no? No solamente el mensajero, RNA ribosómico y RNA de transferencia, viene ahí. Y en el retículo endoplasmático, síntesis de lípidos, sobre todo, ¿qué tipo de lípidos? Complejos. El transporte intracelular de moléculas que se lleva a cabo. Y en el aparato de Golgi, sobre todo, la maduración de glucoproteínas, los glucolípidos, porque ¿qué se incorporan en las proteínas? Los carbohidratos. ¿Qué se incorporan en los lípidos en este tejido, en este organelo? Los carbohidratos, ¿ya? ¿Y cómo se regula el proceso? Genéticamente. ¿Y qué regula a los genes? La producción de enzimas. ¿Y las enzimas cómo se regulan? Por efectos alostéricos y modificación covalente. Si digo alostérico, ¿qué es? Estado tenso, estado relajado. Cuando se une una molécula, ¿dónde? En el sitio alostérico. Ojo, si se inhibe el sitio catalítico, ¿qué estoy haciendo? Inhibición enzimática. Y eso puede hacer medicamentos o algunos sustratos, como en el caso de, por ejemplo, los medicamentos, ¿no? Que compiten con el sitio activo. Y también podemos tener la regulación por fosforilación, ¿no? Modificación covalente, ¿no? Todo eso está indicando aquí, modificación covalente alostérica. Sobre todo, ¿qué tipo de regulación es? Si quieren, en muchos casos negativa, ¿no? Porque el ATP que se produce en este proceso, ¿a quién inhibe? Inhibe a la fosfofructosinasa, la piruvatosinasa. ¿De qué vía? De la glucólisis. El ATP que inhibe el ciclo de Krebs. ¿Y qué es el ATP? Un producto del catabolismo. Entonces, ¿cómo está actuando? Como efector alostérico negativo, es decir, haciendo que las enzimas estén en el estado tenso. A eso se llama retroinhibición, ¿ya?
También las condiciones del medio son importantes. ¿Qué pasa si el pH se altera? Mi proteína se altera y que va a perder la enzima su actividad. Entonces, juega un rol muy importante, ¿no? Y a nivel genético, la cantidad de enzima, ¿dónde se produce la enzima? Por la expresión de genes, ¿no? Porque ¿dónde está codificada esa proteína? Genéticamente. Entonces, los genes, ¿cómo se regulan? Por represión y por inducción. Represión es como decir en enzimas inhibición. Bueno, y inducción, ¿qué es? Activación. Sinónimo, ¿no? Hemos visto en las rutas metabólicas que hay cascadas enzimáticas y dentro de esas cascadas enzimas específicas que sobre todo tienen reacciones en una sola, irreversibles, en una sola dirección que regulan esto, ¿no? Y también que regula la entrada y salida de sustratos, estos procesos, ¿no? Ya sabemos, regulación alostérica, donde se une esa molécula al sitio y hace un cambio conformacional, ya sea positivo o negativo. Y genéticamente, sabemos muy bien que en el ADN que hay genes reguladores, que estos van a transcribirse y traducirse generando una proteína represora, pero esta se va a activar con un producto. Por ejemplo, estoy sintetizando. ¿Qué estoy fabricando aquí? Las enzimas que van a participar en la síntesis de ¿qué? De histidina. Histidina aumenta su concentración, va a ir a activar a esta proteína represora, esta se va a unir al operador. ¿Qué no estoy haciendo? Transcribiendo esas enzimas para producir ¿qué cosa? La histidina. No tengo histidina, no va a haber este proceso de presión, no va a haber esta proteína que vaya a reprimir genéticamente. ¿Qué van a hacer estos genes? Se van a transcribir y traducir. Se produce el RNA mensajero y esto va a llevar la información a los ribosomas a sintetizar esas enzimas que están implicadas en el proceso de producción de histidina. Lo mismo en la vía glucolítica. ¿Qué tengo que hacer? Producir todas esas enzimas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regular esos genes que están implicados en la vía de la glucólisis o del ciclo de Krebs o cualquier vía que ustedes vean, ¿no? Entonces también el sistema nervioso juega un rol importante porque a través de qué cosa, de la neurotransmisión regulan estos procesos metabólicos y también las hormonas a través del sistema endocrino. ¿Qué liberamos? Hasta ahora hemos explicado insulinas, glucagones, hormonas, etcétera. ¿Qué hacen esas hormonas? Regulan el metabolismo, la actividad de las enzimas. Así creo que ya he terminado, glucagón. Ya no voy a hablar porque de esto ya hemos hablado muy profundamente. Simplemente, ¿qué pasa en una inanición prolongada? Se agota el tejido adiposo y ¿qué voy a empezar a degradar? Mis propias proteínas. Eso es dañino. Si no tengo enzimas, ¿voy a poder hacer glucólisis, gluconeogénesis? No. Si no tengo proteínas musculares, ¿voy a poder contraer mis músculos? No. Entonces, ¿qué viene por esa situación? Las células ya no tienen esa energía suficiente para hacer esos procesos importantes. Generar moléculas y mantener la fisiología de mi cuerpo. Entonces, ¿qué viene? La muerte. Y cuando hablo de caquexia, es esa extrema desnutrición. ¿Qué desnutrición es proteica, calórica o achidorto? ¿No ve? Entonces, ese niño, ¿cómo está? En un estado donde está consumiendo sus proteínas y hay un incremento de índice metabólico y esto va a generar pues atrofia muscular, fatiga. ¿Por qué fatigas? Porque no hay energía, ¿no ve? No funciona su sistema nervioso, se descontrola todo y va a morir en poco tiempo, ¿no? Entonces viene la muerte. El SIDA, la tuberculosis, por ejemplo. ¿Qué es el SIDA? Una enfermedad autoinmune. Entonces, ¿qué está haciendo? Degradando muchas moléculas, ¿no? Pueden ser receptores, pueden ser proteínas y no hay, sobre todo a qué nivel el sistema inmunitario está afectado y no hay una buena respuesta y como efecto secundario que tiene ese paciente, infecciones colaterales porque su sistema inmune no funciona. Ahí viene la muerte, ¿no? ¿Qué pasa en una hipoglicemia? No hay glucosa. Y si no hay glucosa, vean, es la molécula central que genera energía. Entonces, vamos a tener en mi sistema nervioso, ¿qué va a pasar? Empiezo a desmayarme.
¿No ve? Han visto algunos amigos suyos tal vez desmayados, es por falta de alimentos, por la hipoglicemia que se está generando, porque ¿qué pasa? Su sistema nervioso no tiene la cantidad suficiente de energía, ¿no? Ojo, en el estado de embarazo, ¿qué necesita la madre? Ya les he dicho, mayor aporte de alimentos, mayor actividad metabólica, ¿no? ¿Puede haber cetosis, hipoglicemia? Sí. ¿Por qué? Porque ese niño está haciendo un metabolismo más elevado y generando degradación de proteínas, etcétera, ¿no? En su metabolismo, y eso hay cetosis. Por ejemplo, ayer he aprendido que en una embarazada la insulina, hay hiperinsulinismo fisiológico. Y yo estaba interpretando como un hiperinsulinismo, una prediabetes o diabetes gestacional. Se dan cuenta a veces por la falta de información cómo uno se equivoca, ¿no? Bueno, ¿y qué cosa ocurre cuando hay alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos? Una enfermedad. ¿Qué enfermedad es? La diabetes. ¿Y eso por falta de qué? De producción de insulina o una respuesta, en este caso, mala de la insulina. ¿Debido a qué? A la resistencia que se está generando, ¿no? Y eso, si no hay insulina, ¿qué incrementa? La gluconeogénesis. Y eso que está aumentando, la glucosa, la hiperglucemia. Y eso que está generando una serie de alteraciones, hiperosmolaridad, deshidrataciones, lipólisis y lipólisis que está yendo a producir beta oxidación, cuerpos cetónicos, no solamente lipólisis, proteólisis que libera aminoácidos, esos se degradan, que están generando más glucosa y produciendo cuerpos cetónicos, eso que está generando cetonas. Entonces se dan cuenta, si nosotros interpretamos bien bioquímicamente, vamos a comprender muy bien qué está pasando en ese paciente diabético, ¿no? Bueno, ahí dejamos, porque ¿qué hora es? 8:18. ¿No ve? Ya he hablado.